Artículo de The New York Times titulado Colusión política frena ofensiva contra el narco no es simplemente una pieza de análisis sobre seguridad en México, es, sobre todo, un encuadre político construido desde una mirada estadounidense que vuelve a colocar el problema del narcotráfico en un terreno cómodo, el de la supuesta falla estructural del Estado mexicano. El problema no es que señale fenómenos reales, sino que los presenta de una forma selectiva, incompleta y funcional a una narrativa que lleva décadas repitiéndose cada vez que Washington necesita endurecer el discurso hacia México. El primer sesgo es evidente y profundamente ideológico. El texto sugiere que la persistencia del narcotráfico se explica principalmente por la colusión política interna, pero evita deliberadamente mencionar datos básicos que desmontan esa simplificación. El mercado que financia a los cárteles es estadounidense. La crisis de opioides que sostiene la rentabilidad del fentanilo ocurre en Estados Unidos. Más del 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provienen de ese país. De acuerdo con datos oficiales del ATF, sin flujo de armas, sin demandas masivas y sin redes financieras internacionales para lavar dinero, el tamaño del actual narcotráfico simplemente no existiría. El artículo, sin embargo, traslada la responsabilidad casi exclusivamente hacia México. Eso no es análisis neutral, es desplazamiento de responsabilidades. El segundo sesgo es histórico y resulta todavía más grave. La colusión comprobada entre las más altas esferas del poder y el crimen organizado sí tiene un antecedente judicial claro. El caso Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, condenado en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa. Y esa no fue una hipótesis periodística ni una interpretación política, fue una sentencia basada en pruebas y testimonios. Pretender que todos los gobiernos operan bajo la misma lógica de complicidad diluye ese hecho y convierte el episodio específico de una captura institucional en una condición permanente del Estado mexicano. Es una forma elegante de borrar responsabilidades concretas y repartir culpas de manera abstracta. El tercer elemento es el momento político en que aparece el texto. En Estados Unidos el narcotráfico, la migración y el fentanilo vuelven a ocupar el centro del debate electoral. En ese contexto, presentar a México como un país incapaz de enfrentar a los cárteles por razones políticas sirve para justificar presiones diplomáticas, discursos más agresivos y propuestas de intervención indirecta. El artículo habla sobre México, pero su verdadero público es doméstico. Alimenta la idea de que el problema está al sur de la frontera y no en la estructura económica que lo sostiene al norte. Pero el fenómeno no termina ahí. Dentro de México, el artículo ha sido amplificado por sectores de la oposición que han encontrado en esa narrativa una herramienta para aumentar el ruido político interno. No se trata de crítica legítima a la estrategia de seguridad, sino de algo más preocupante, la normalización de un discurso que sugiere la incapacidad del Estado mexicano y abre la puerta a posturas abiertamente intervencionistas. La utilización política del texto para sostener la idea de que México requiere presión o acción externa no solo es irresponsable, sino que reproduce una lógica histórica de subordinación que termina debilitando la posición del país frente a Estados Unidos. Y en ese sentido, la oposición deja de actuar como contrapeso democrático y pasa a desempeñar el papel de amplificador interno de una narrativa extranjera que conviene más a intereses geopolíticos que a la discusión seria sobre seguridad. El resultado es paradójico. En nombre de desgastar al gobierno, se legitima un discurso que coloca a México como un Estado fallido y que abre espacio a agendas que nada tienen que ver con la solución del problema. La comparación con la política estadounidense también exhibe la inconsistencia del enfoque. Mientras se cuestiona la estrategia mexicana, se omite que la actual administración ha apostado por un esquema más amplio que el simple enfrentamiento armado. El debilitamiento financiero de organizaciones criminales, el incremento en decomisos estratégicos, los programas sociales orientados a jóvenes en zonas de riesgo, atención al consumo problemático
y la reconstrucción del tejido social. Se puede debatir su alcance o sus resultados, pero negar ese cambio de paradigma es intelectualmente deshonesto. Estados Unidos, en contraste, continúa privilegiando un modelo punitivo que no ha reducido ni el consumo ni la violencia asociada al mercado ilegal. El problema de fondo es que el artículo no busca comprender la complejidad del fenómeno criminal, sino reinstalar una narrativa funcional. Si la violencia persiste, la causa es la política mexicana. Ese encuadre ignora deliberadamente que el narcotráfico es una economía transnacional, sostenida por cadenas financieras, demanda de consumo y decisiones de política pública en ambos lados de la frontera. Convertirlo en un problema moral exclusivo de México no solo es impreciso, sino políticamente conveniente. Y cuando el periodismo abandona la complejidad para convertirse en instrumento de presión política, deja de explicar la realidad para intentar moldearla. Ese es el verdadero mensaje detrás del artículo y también la razón por la que debe ser desmontado con datos, memoria histórica y soberanía nacional. Saludos.